Recuerden que a partir de este momento la clase está siendo grabada y monitoreada por los supremos sensores y eso, ya a partir de este momento ustedes pueden colocar su nombre para lo que se conocerá como la asistencia del día de hoy. Ah, listo, yo estoy con Valeria. Entonces en la asistencia, porfa, ponen tu nombre y después colocas el nombre de Valeria. No hay problema. Recuerden mantener su sana distancia, no hay ningún inconveniente. Y ahorita sí, arrancamos con lo que nos compete. Ya vamos en este segundo periodo lleno de más amor y fraternidad entre nosotros. Vamos a entrar a un tema más escabrosito que es física, un poquito de física, pero no se me asusten, esta física es de la linda, es de la bonita. Y vamos a empezar por desarrollar el concepto de las magnitudes físicas. ¿Listo? ¿Cómo vamos a tratar esto? Vamos a ver en primera instancia, vamos a hacer un pequeño recorderis de qué es una magnitud física. Para ustedes, ¿qué es una magnitud física? Como su nombre lo indica, y yo sé que muchos están pensando, magnitud, como nos han dicho por los terremotos, escala de Richter, la magnitud de tanto magnitud es una potencia numérica, un valor numérico que nosotros le asignamos a un respectivo fenómeno, lo cuantificamos, ¿listo? Tratamos de cuantificarlo. Entonces, en este caso, vamos a ver qué son las magnitudes y a qué hace relación cada una de ellas. Ay, Padre Santo, déjame un momento. Voy a proceder a colocarle el cable de sonido a ver si transmite mejor. Listo, vamos a ver si quitándole esto también funciona mejor. Ahí me escuchan mejor, me copian. Listo, espero me estén copiando muy bien. Y voy a proceder a continuar. ¿Listo? Entonces, magnitudes físicas. Miren, aquí vamos a tener magnitud es cualquier característica de la materia, cualquier cosa que usted quiera tomar de la materia y que usted pueda de alguna forma cuantificar. Hola chicos, qué pena con ustedes, se cayó la red, volví. Entonces, espero estén bien, no les haya afectado tanto la caída y volvemos acá. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, básicamente magnitud física es cualquier cosa que usted quiera medir en un sistema, que quiera caracterizar o que necesite conocer de un sistema. ¿Listo? Ahí quedó feo, pero igual. Listo. Con base en eso vamos a tener que, siempre vamos a tener dos sistemas que se unen para formar lo que conoceremos como magnitud física. En 1960, el sistema internacional, o sea, se reunieron todas las naciones del mundo para unificar el sistema y definir qué iba a ser una magnitud física y cómo las íbamos a tratar, cómo íbamos a proceder. Entonces se decidió que iba a ser compuesta principalmente por dos factores. El primero, una magnitud como tal, es decir, un valor. ¿Listo? Y se decidió unificar los valores con respecto a unos parámetros, ya los vamos a ver. Y el segundo de ellos, que yo he estado diciéndoles durante ese tiempo de la estadística y de la quimiometría, que cancelar unidades, y el segundo es una unidad que nos indica el valor de medida. Esta unidad nos va a indicar qué estoy midiendo, ¿listo? Así es como nosotros vemos. Si nos dicen, le voy a inyectar 10 mililitros, uno sabe que es un líquido. Vaya a comprar un kilo de sal, uno sabe que es un sólido. Vaya compre una botella de 1,5 litros de Coca-Cola, usted sabe que es líquido. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo va eso. Le venden un parlante y le dicen vamos, que sea de 100 watts de potencia. Ya vemos que watts es una unidad y 100 es el valor con el cual lo cuantificamos. ¿Listo? Con base a eso ya se establecieron el Código Internacional estableció las magnitudes. Y miren esto que es muy importante. El sistema internacional estableció 7 magnitudes fundamentales. Y estableció, además de eso, unas magnitudes derivadas. ¿Por qué se conocen como magnitudes derivadas? Porque a partir de las fundamentales yo hago operaciones entre ellas
y obtengo las magnitudes derivadas. ¿Listo? Ahí me lleva la... Espérenme, voy a conectar el cable de red a ver si así se les... Listo, chicos. Mientras tanto, si sigue perjudicándole el internet, por favor, se pueden salir y entrar otra vez a la sala a ver si se estabiliza también para ustedes. Entonces, volviendo aquí. Listo, entonces tenemos 7 unidades fundamentales que las vamos a conocer hoy si tenemos magnitudes derivadas de esas unidades. En este caso vamos a tener el siguiente sistema. Vamos a empezar a conocer las magnitudes fundamentales. ¿Listo? Miren, son aquellas que yo puedo medir directamente y no dependen de ninguna otra medida. Por ejemplo, yo puedo tomar un kilogramo de algo, ir a una báscula y pesarlo, no necesito hacer ningún cálculo, lo que me arroje la báscula, eso fue. Yo puedo tomar un vaso, si el vaso tiene 400 mililitros, adicionarle algo hasta llegar a los 400 mililitros. Listo, yo puedo simplemente tomarlas directamente sin necesidad de hacer un cálculo, una conversión o requerir equipos especializados. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a conocer las 7. Son la longitud, es decir, la distancia entre un punto A y un punto B. Eso lo conocemos como longitud, es una unidad básica. La damos en metros. ¿Listo? Entonces todos hemos ido a comprar un metro de alambre, un metro de tela, un metro de cobre. Ahí está la unidad de longitud presente. Todos hemos comprado un kilo de sal, entonces miren, kilogramo es la unidad de masa. ¿Listo? Y esta unidad es establecida por el sistema internacional. Entonces también tenemos el tiempo lo vamos a medir, miren, a diferencia de uno que dice, me falta media hora, 15 minutos, el tiempo a nivel internacional y a nivel del sistema internacional lo medimos en segundos. ¿Listo? Tenemos la temperatura, miren esta nueva variable, la temperatura se mide en unas unidades que se llaman Kelvin. Son equivalentes a los grados centígrados que conocemos comúnmente, es equivalente a los Kelvin. Un Kelvin es equivalente a un grado centígrado. Solo que cuando hablo de Kelvin estoy hablando de una temperatura cercana al cero absoluto. Eso lo veremos más adelante en la temperatura. La temperatura lo puedo dar incluso en escala de Kelvin, que es la universal, lo puedo dar en grados centígrados, que es la más usada por la población, o lo puedo dar en grados Fahrenheit, que es la usada en Reino Unido y Estados Unidos. Tenemos otra unidad que yo puedo medir, la intensidad de corriente. ¿Listo? Esa es una unidad fundamental y la voy a medir en amperios. ¿Listo? Un amperio es una unidad de corriente, es decir, cuánta corriente eléctrica pasa a través de un cable, cuánto está enviando y cuánto está recibiendo. Y por último, miren esta que ya le hemos visto antes, se conoce como cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia es diferente a la masa, una cosa es lo que yo peso, otra cosa es lo que yo puedo tener dentro de ese peso. Y ustedes ya saben que el peso molecular de cada sustancia varía. Y es por eso que la unidad de sustancia en química ya la hemos visto y es la mol. ¿Listo? Esas son las 7 unidades fundamentales. Ahorita vamos a analizar cada una de ellas en el proceso. Entonces, veamos. Primero que todo, la longitud. La longitud es medir una distancia, ¿listo? Del punto A al punto B voy a medir una distancia. En cualquiera de los ejes. Siempre que sea entre dos puntos, yo mediré una distancia, ¿listo? Entonces vamos a ver que hay unas unidades básicas y unas unidades derivadas. Entonces, se conocen como múltiplos y submúltiplos. Múltiplos por encima de, si estoy multiplicando algo, es un múltiplo, estoy bajando de, estoy dividiéndolo. Entonces observen esto. Ubiquemos primero el factor de referencia inicial, la referencia o el punto de partida. ¿Listo? La referencia que tenemos aquí ya del sistema internacional es el metro. Entonces, múltiplos va a ser todo lo que está por encima. Y miren, para ir de una unidad a otra se debe multiplicar o dividir. Aquí dice multiplicar o dividir. Solo hay que seguir una regla. Abajo se ubica la unidad a convertir y arriba se
coloca la unidad que quiero conservar. Eso ya lo vimos en los factores de conversión. Entonces, si yo quiero pasar de kilogramos, abajo voy a colocar la unidad que voy a convertir, entonces kilogramos, y arriba lo que quiero llegar, a gramos, por ejemplo. Ya coloco 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Para qué? Ustedes ya saben, se cancela esta unidad con esta unidad, y en eso ya están bien. ¿Listo? Ahorita sí, por ejemplo, vamos a tener los múltiplos. Entonces los múltiplos, miren, son en factor de 10. Un metro lo multiplico por 10 y me da 10 metros, y eso lo voy a llamar decámetro. Deca, 10. ¿Listo? Luego ese 10 lo multiplico nuevamente por 10 y voy a obtener 100. Y ya tengo un hectómetro. Ese 100 lo multiplico por 10 nuevamente y voy a tener un kilómetro. ¿Listo? Entonces ahí yo tengo una relación que voy a ir aumentando, multiplicando por 10. Cada múltiplo de los múltiplos lo voy a llevar por 10, por 10, por 10. ¿Listo? El primer 10, 1 por 10, 10, le da un decámetro. 10 por 10, 100, le da un hectómetro. 100 por 10, 1000, nos da un kilómetro. Y eso es lo que comúnmente ya nosotros tenemos. Ya ahí para arriba decimos 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4, 1000, 2000 kilómetros. ¿Listo? Esos son los múltiplos. Ahora veamos los submúltiplos. El submúltiplo ya antes al contrario, si hacia los múltiplos multiplicados y a los submúltiplos divido también entre 10. De aquí a aquí yo divido entre 10, entonces 1 dividido 10 me da 0.1, y ese equivale a un decímetro. Si al multiplicarlo en un decámetro, deca con A, acá voy a hacer un decímetro. El decímetro la I me indica más pequeñito, entonces decímetro. Luego cojo ese decímetro y lo divido entre 10. 0.1 dividido 10 me da 0.01 metros, y eso me da un centímetro. Es como si yo estuviera escogiendo un metro y lo divido entre 100, ¿cierto? Entonces, por eso ya sabemos, de ahí viene la conversión de que un metro igual a 100 centímetros. ¿Listo? Y por último tenemos el milímetro. Cojo ese centímetro y lo divido nuevamente entre 10. Y me va a dar un milímetro. O sea que un milímetro es la décima parte de un centímetro. Y si quiero incluso verlo con el metro, puedo decir que un milímetro es la milésima parte, porque estoy dividiendo entre 1000, de un metro. Y ahí vamos nosotros haciendo valores de conversión. ¿Listo? Entonces siempre recuerden, múltiplos hacia arriba, multiplico por 10, submúltiplos hacia abajo, divido por 10, y ahí puedo establecer relaciones de conversión el uno con el otro. ¿Hasta ahí cómo van? ¿La conexión sigue bien? ¿Está bien? Entonces, vamos a continuar acá con conversión entre las unidades. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Miren esto, les dice convertir 10 centímetros a metros. En realidad aquí está mal porque miren el ejercicio arranca con 32, entonces aquí ponemos 32 centímetros a metros. Cancelamos centímetros con centímetros y me va a quedar en la unidad deseada. Ya ustedes saben hacer eso, entonces les va a quedar como 0.32 metros son 32 centímetros. Asimismo, convertimos 12 metros a kilómetros. Ahorita debo ya tomar en cuenta que 12 metros, si sé que 1000 metros son un kilómetro. ¿Eso de dónde lo saco? Lo saco de la tabla que vimos anteriormente. Hago yo la conversión de cuánto va de un metro a un kilómetro. Y hago la división, perfectamente hago la operación matemática y me da una magnitud física, una magnitud que lleva como tal un valor cuantificable y un kilometraje, es decir, una unidad que nos indica qué estamos midiendo. ¿Listo? Finalmente tenemos pasar 10 centímetros a metros. Nuevamente hago la conversión. Aquí, perdón, aquí está mal escrito. Aquí van a pasar 8 kilómetros a metros. Entonces, ahorita sí. Dice que un kilómetro me equivale a 1000 metros. Me queda la unidad deseada y hago la operación. ¿Ven que todo es muy fácil? Simplemente saber ese factor de conversión que tenemos ahí. Aquí también está mal copiado y aquí estamos pasando de dm. Ya vimos que dm son decámetros. ¿Listo? Entonces aquí yo sé 10 decámetros son equivalentes a un metro.
y procedo a realizar la operación y obtengo los metros deseados. Y en todo es factor de conversión, todo es una multiplicación que se va encajando la una con la otra. Veamos aquí un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver acá algo que se puede volver más complicadito, pero simplemente es cuestión de comprender el factor. Suponga que le pide usted llevar. Usted viajó 270 kilómetros, pero quiere conocer eso en milímetros. ¿Cuántos milímetros viajó? Entonces vamos a hacer un factor de conversión, 270 kilómetros. ¿Qué sé yo para no irme tan al extremo en milímetros? Yo sé que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Listo? Por si dice, no me acuerdo cuántos, o sea, no me acuerdo de cómo pasar metros a milímetros, se me olvidó que son 1000. Entonces, ¿qué hago? Simplemente yo hago, listo, no hay problema. Sé que 1 metro, algo que sí sé, me equivale a 100 centímetros. ¿Listo? Y ahora, ¿qué sé? Ahorita simplemente sé que 1 centímetro me equivale a ¿cuánto? A 10 milímetros. ¿Listo? Ahora sí, lo que vemos aquí es simplemente cancelamos unidades, kilómetros se va con kilómetros, metro se va con metro, centímetro se cancela con centímetros y me queda en milímetros. Listo, ya obtengo la respuesta. Y la respuesta entonces va a ser equivalente a esa multiplicación. ¿Cuánto les da la multiplicación? Entonces sacan su calculadora y proceden a hacerla. Sería simplemente multiplicar. ¿Dónde está mi calculadora? Listo. 270 por 1000 multiplicado por 1000. Observen que nos da 270 mil millones. Esos son los milímetros que usted recorrió. Otra característica importante, le colocó la unidad milímetros. Otra característica importante, cuando usted por lógica parece, pero pues hay que decirlo, cuando usted tiene un múltiplo, una unidad grande y lo pasa a una unidad más pequeña, lo que usted esperaría es que el valor aumente, ¿listo? Se haga mucho más grande. Y si usted está pasando de una unidad pequeña a una unidad mayor, también el valor tiene que ir creciendo, va a ser proporcional ese sistema como tal, ¿listo? Simplemente, y si ven, simplemente aquí hemos usado no solo un factor de conversión, sino que hemos usado 3 factores en línea. 3 factores de conversión, y eso les permite a ustedes jugar con el sistema muy fácil y rápidamente. ¿Listo? Ahorita vamos a continuar con las siguientes unidades. Las siguientes unidades son igual de fáciles y los factores son igual de simples. En este caso tenemos, por ejemplo, la masa. La masa, la unidad fundamental de la masa es el kilogramo. Miren la que está. Resulta y acontece que la masa, en este caso, miren los múltiplos que van hacia arriba, son solo uno, solo es la tonelada. Y aquí no se multiplica por 10, sino que lo voy a multiplicar por 1000. De una vez directamente multiplico por 1000. Y sé que una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Ahora, miren también lo que ocurre aquí. Cuando yo bajo a kilogramos, perdón, lo estoy dividiendo realmente por 100. Aquí estoy haciendo una división por 100, entonces ahí voy a obtener el decagramo como tal. Si este decagramo, o sea, 10 gramos, yo los divido entre 10, voy a obtener la unidad que comúnmente nosotros usamos para describir la masa. Esta es la común. ¿Cuál es la común? El gramo como tal. Y ya sabemos que el gramo es, en este caso sería la milésima parte de el kilogramo. ¿Listo? Entonces, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, la milésima parte. Lo voy a dividir entre 1000. Y por último tengo el miligramo, que es simplemente que hago la milésima parte, este también lo tengo que dividir entre 1000, la milésima parte de 1 gramo. Entonces de aquí puedo sacar yo 1 kilogramo me equivaldrá a 1000 gramos. O también puedo sacar que 1 gramo me equivale a 1000 miligramos. ¿Listo? Y ahí uno puede ir haciendo los factores de conversión con ese sistema que tenemos ahí. Vamos a ver unos ejemplos rápidamente. Los ejemplos simplemente son de conversión de masas. Entonces,
Son la misma cosa, el mismo sistema. Mire, convertir 25 kilogramos a gramos. Entonces, si sé que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, cancelo kilogramos, me quedan gramos y opero y me da el valor. 25 kilogramos son equivalentes a 25.000 gramos. ¿Listo? Convertir de kilogramo a tonelada es muy simple. Dice que 1000 kilogramos son 1 tonelada. Cancelo y nuevamente me da. Todo ese sistema es exactamente lo mismo. Es un ciclo vicioso. Lo único conflicto es cuando tengo que usar más de 2 factores, como en este caso necesito pasar 25 miligramos a kilogramos. Entonces voy de una unidad pequeña a una unidad grande. Entonces lo que yo esperaría es que cuando haga la conversión me quede más pequeño. Miligramos se me va con miligramos y sé que 1000 miligramos son 1 gramo, pero gramos se me va a ir con gramos porque sé que 1000 gramos son 1 kilogramo y ya tengo la unidad que me piden, kilogramos. Hago la operación, sería 25 dividido 1.000.000 y me va a dar 0,00025 kilogramos. Listo, miren. Algo pequeño lo pasé a una unidad más grande, entonces me va a dar un valor más pequeño. Hasta ahí está fácil. Hasta ahí es fácil y todo es el mismo ciclo. Ahorita vamos a pasar a analizar el tiempo. El tiempo como tal sigue siendo una función muy similar y con ella lo que hacemos nosotros es medir el desplazamiento temporal, cuánto va a ser una dimensión que conocemos como el tiempo. Permítanme que cargue. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Paula, Valentina, don Michelle, Michael. Michelle, profe. Listo, chicos. Ahorita se trabó esto, voy a darle recargar a la página. Mientras tanto, simplemente vamos a analizar acá. Es igual de fácil. ¿Qué conocemos nosotros de la unidad temporal? Conocemos el tiempo ya nos dijeron que se mide la unidad fundamental, se mide en segundos, esa es nuestra unidad fundamental. ¿Qué tengo yo por encima? Yo sé que si quiero tener un múltiplo, multiplico esto por 60 y voy a tener 60 segundos, que equivalen a, ¿qué equivalen 60 segundos? Todos ya lo sabemos, equivalen a 1 minuto. Entonces la siguiente unidad son 2 minutos. Si yo cojo estos 60 minutos y los multiplico por 60, ¿qué voy a tener? 1 hora, efectivamente. Y en ese caso vamos a tener la unidad hora. Si yo sigo multiplicando el tiempo, pero ahí ya tengo que ver los factores, entonces voy a tener que, si yo tengo 24 horas, aquí sería 60. Si yo tengo ya 24 horas, multiplico por 24. 24 horas son equivalentes a ¿cuánto? A un día. Y ya ahí puedo seguir, 31 días equivaldrían en promedio a un mes y 12 meses equivalen en promedio a un año. Y sigo con ese factor. ¿Listo? Si quiero dividir, el tiempo se divide normalmente, divido esto en centésimas, por ejemplo, centésimas de segundo, que quiere decir que un segundo lo divido en 100. Eso es lo que comúnmente miden, hay veces en las carreras de automóviles, cuando necesitan verificar tiempos muy precisos, dicen centésimas de segundo, o también hemos oído que ganó por una milésima de segundo. ¿Qué es una milésima? Simplemente una centésima la divido en 10. O un segundo lo divido en 1000, que es el mismo equivalente. Entonces tengo la centésima y tengo la milésima. Esto centésima, 100, milésima, 1000. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver si ya cargó la presentación, ya volvió a la normalidad y pasamos a el sistema temporal. Ahí parece que se trabó. Listo. Miren, aquí está nuevamente la tabla que les había dibujado, más rápida y más explicada, sino que aquí simplemente lo vamos a tomar hacia arriba. Entonces tenemos la unidad básica, el segundo, multiplico por 60 y me da que 60 segundos equivalen a un minuto.
Vuelvo a multiplicar por 60 y me dan las horas, es decir, 3.600 segundos me equivalen a una hora. Y ahorita, ¿qué hago? Multiplico esas horas por 24, obtengo el valor de un día y con eso obtengo el valor incluso de un año. Puedo trabajar de ahí. De ahí para adelante, si hay muchas más derivaciones del tiempo, por lo menos 10 años es una década. 50 años creo que es un lustro, 100 años es un siglo y ahí ya vamos dividiendo el tiempo, pero ya estas unidades, como las hemos trabajado toda la vida, ya las conocemos muy fácilmente, ¿listo? Pero ahora vamos a analizar cómo convertir de un sistema a otro. Comúnmente es el mismo factor de conversión que empleamos siempre. Años se cancela con años y eso yo lo llevo a la unidad que yo deseo. Y si no conozco varios o me piden que haga un cálculo muy largo, simplemente utilizo varios factores. Aquí en este caso estoy usando dos factores de conversión, entonces estoy pasando por dos unidades diferentes. La primera consiste en pasar 4.500 segundos en días, entonces lo primero es pasarlo a minutos. Lo siguiente es pasarlo a horas y aquí nos hace falta un factor, es decir, tengo que pasarlo a días, que me piden días exactamente, entonces yo que sé que 24 horas son un día. 1.25 por 1 dividido 24 me va a dar el valor en días, entonces vamos a analizar cuánto eso nuevamente sacar tu calculadora y tienen que 1.25 dividido 24 les va a dar un aproximado de 0,052 días. Es decir, 4.500 segundos equivalen a 0.0452 días exactamente y ahí podemos ir trabajando la unidad temporal. Además de la unidad temporal, nosotros contamos con la temperatura. ¿Listo? La temperatura simplemente se establece la siguiente conversión. Se establece, ya no tiene ni múltiplos ni submúltiplos, sino unidades equivalentes o conversiones. ¿Listo? Entonces, se dice que un Kelvin tiene una equivalencia no a cero como tal, sino que es que Kelvin es la escala del cero absoluto. Kelvin busca ver a qué punto se congela todo. Entonces, en el punto en el que se congela todo, le pusieron cero. Grados centígrados se representa así como grados en graditos, el símbolo de graditos que es ese, y la C que indica que son centígrados, y este menos 273.15 me indica que son, a los grados centígrados que yo le tengo, le voy a quitar esta cantidad y eso me va a permitir pasar a la escala de Kelvin. ¿Listo? Entonces, cualquier unidad de grados centígrados yo le quito menos 273 y voy a tener los grados Kelvin. Perdón, permítame. ¿Listo? Simplemente la estoy viendo yo en función de los Kelvin, de los grados Kelvin del sistema. ¿Por qué razón pasa eso? Porque resulta que en principio se tomó el 0 como 0 grados centígrados, se tomó como el tiempo de congelación que tenía el agua. Pero después, con los años, pasaron los años y se descubrió que el agua no era el punto de referencia indicado. Entonces, Sir Kelvin empezó a buscar objetos que se congelaran más abajo hasta que encontró lo que él llamó el cero absoluto. El punto al cual se congela todo, absolutamente todo en este mundo, y ese cero absoluto lo llamó Kelvin. Entonces, por eso es que 273, o sea, la distancia entre el 0 Kelvin y el cero absoluto son 273.15 grados. Esa es la distancia, son equivalentes. El avance de uno es igual al avance del otro. Ahorita nos queda únicamente ver los grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit son equivalentes a los grados Kelvin, quitarle menos 453.67 grados graditos, y eso nos permite obtener el valor en Kelvin. ¿Listo? La temperatura, directamente nosotros no hacemos cálculos de, digamos así, de medición, sino que empleamos directamente un termómetro que viene graduado en esas escalas. Listo, ya viene el termómetro, le dice grados centígrados o grados Fahrenheit, grados centígrados o grados Kelvin.
Entonces, esa sería la unidad de temperatura. La siguiente unidad que veremos son las magnitudes derivadas. ¿Listo? ¿Por qué se conocen como magnitudes derivadas? Porque son operaciones. Entonces, la primera de ellas sería el área. El área se define como un metro cuadrado y el símbolo es n al cuadrado. ¿Por qué se define así? Porque vamos a ver que un área, entonces, es una multiplicación bidimensional de una longitud. Entonces usted tiene un terreno, mide por un lado y le da una longitud, le da una longitud A en metros y después mide por el otro lado y le da una longitud B también en metros. ¿Listo? ¿El área qué es? El área mismo es que cuánto terreno está abarcado, cuánto contiene ese cuadrado, por así decirlo. Entonces, cuánto contiene acá adentro. Para yo hallar el área de un sistema, lo único que hago es área es igual a el valor de un lado, A en metros, multiplicado por el valor del otro lado. Entonces me va a dar que son B en metros. Entonces sería A por B. Y la respuesta, pues miren, me da metro por metro, me va a dar un igual de metros elevados al cuadrado. Ustedes recuerdan que multiplicar dos veces por lo mismo es como yo lo estuviera elevando al cuadrado. Entonces de ahí sale el valor de metro cuadrado. ¿Listo? Y ya vemos que es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando longitud, estoy multiplicando con longitud. Ahora veamos cómo se desarrolla, por ejemplo, el volumen. El volumen tiene otra característica muy importante. Miren, volumen es decir, un metro cúbico y equivale a el símbolo que es m al cubo. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente quiere decir que ahorita no solo estoy midiendo el área, no estoy solo midiendo en dos dimensiones, sino que además de eso yo estoy midiendo una tercera dimensión que la voy a conocer como la profundidad que tiene este sistema, C en metros. Si yo hago C en metros y hago lo que es tan profundo es el terreno, por así decirlo, estoy construyendo un cubo. Cuando construyo un cubo ya estoy hablando de un sistema en tres dimensiones. Y ahora, ¿qué va a ser el volumen? Que es todo esto que encerraría el cubo. El volumen va a ser igual a, nuevamente tengo el lado A en metros por el lado B en metros, y ahorita tengo otra tercera dimensión, entonces ¿qué va a ser? Por el lado C, que también está en metros. Cuando yo hago esto voy a obtener el volumen, que es longitud por longitud por longitud. Entonces tengo aquí que será metro por metro por metro, lo que me da igual a metro cúbico. ¿Listo? Multiplicar tres veces lo mismo me lleva a mí a plantear un metro cúbico del sistema. Y esas son las unidades que tenemos derivadas de la longitud. ¿Listo? Multiplico la longitud por la misma longitud, tengo área. Multiplico la longitud por la longitud de profundidad y tengo el volumen de un sistema. Y esas son las magnitudes derivadas de ese sistema. Finalmente tenemos otro tipo de magnitudes derivadas, como lo son la frecuencia, que me indica cuántas veces ocurre un fenómeno por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Ocurrencia de algo dividido el tiempo. Al hacer una operación matemática ya es una unidad derivada, ¿listo? Entonces, tenemos que la unidad en la que se representan son los hertz, y un hertz equivale a una cosa por segundo. Entonces, si les digo un hertz, es que está pasando en un segundo un efecto. ¿Listo? Densidad de masa. La densidad de masa es una unidad derivada que me indica, se representa con ese símbolo densidad igual a cuánto pesa un cuerpo en un volumen determinado. ¿Listo? Entonces, en este volumen cabe cierto líquido. ¿Cuánto es la masa que tiene ese líquido? La masa dividido el volumen que ocupa nos da la densidad del sistema. ¿Listo? Finalmente, miren esto, tenemos también factores como derivados como la velocidad. ¿Por qué la velocidad? Se estarán preguntando. ¿Por qué la velocidad? Nada más la unidad en la que la trabajamos nos indica que es una unidad derivada. Nosotros normalmente decimos, uy, fue ese carro a 500 kilómetros por hora.
500 kilómetros dividido una hora, entonces la velocidad que es, velocidad es igual a la distancia recorrida en función del tiempo empleado. Entonces vemos que la distancia la medimos nosotros en qué metros o derivados del metro y el tiempo lo medimos en segundos. Entonces la unidad básica de la velocidad son metros por segundo. Pero como ya nos acostumbramos a verla en kilómetros por hora, pues la hemos establecido así. Listo, tenemos la velocidad angular. La velocidad angular es un poquito más complicada, pero es la velocidad que tiene o el desplazamiento que tiene al barrer un ángulo en función del tiempo. Se utiliza principalmente para fenómenos donde yo estoy dando giros o dando vueltas. En ese caso me queda más fácil a mí medir la variación del ángulo que el desplazamiento realizado. ¿Listo? En sistemas lineales mido la velocidad como metro por segundo. En sistemas circulares mido el radian o el movimiento del ángulo que se forma en función de segundos. Y por último tenemos la aceleración, que es una magnitud un poquito más derivada todavía, porque miren, la velocidad es el cambio de la distancia con respecto al tiempo. Y la aceleración es igual al cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces es como si yo estuviera comiendo. La aceleración es igual a la distancia sobre el tiempo dividido el tiempo. Si yo hago esto, me va a quedar exactamente lo que tengo aquí. Me va a quedar las unidades de que va a ser distancia dividido tiempo al cuadrado. Entonces por eso la aceleración me queda en cuántos metros recorre el sistema, pero por el cuadrado del tiempo empleado. ¿Listo? Eso me da la aceleración del sistema. Entonces, aceleración son los cambios de velocidad de un sistema lineal. El sistema está moviendo una velocidad, pero en un momento otra acelera. Eso, ese cambio se considera aceleración. Sube de 100 kilómetros a 200. Ese cambio se considera aceleración. Y también es una magnitud derivada que vamos a tomar en cuenta y vamos a hablar mucho en física de ella. ¿Listo? Ahí, chicos, ya lo único que nos resta es pasar como tal a la actividad de preguntas. Y recuerden que esa actividad ustedes la van a depositar acá en el curso como tal. Espérenme, listo, ahí ya. Listo, van a pasar a la actividad de preguntas y eso lo van a colocar en el curso. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Chicos. No.